porque Muchas gracias, Don Isma, que tenga buena tarde. gracias a ti, Luis, nos vemos. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Mujer. Damos la bienvenida a la ministra y también a todos sus asesores legislativos que hoy día están presentes. Hoy día prácticamente la comisión va a estar en manos del ministerio. Sí vamos a si les parece bien a los senadores, dejar pendiente el tema que nos convoca antes de dar cuenta, hay dos temas hoy día. Uno es terminar de votar el proyecto que está pendiente, que es bien breve. Entiendo que nos va a dar cuenta la Secretaría del Ingreso a las indicaciones y luego estaba programado la exposición de la ministra para ir cerrando los temas. Hoy día teníamos dos temas muy comprometidos. Entonces le damos a dar la palabra a la Secretaría y vemos si es que llega alguna de las dos senadoras que está pendiente. Sí, Presidenta. Primero, informar que se recibió una comunicación de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado respecto al trabajo que ellos realizaron sobre el proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital, que lo tenemos pendiente en nuestra comisión, y la participación ciudadana de manera virtual, 546 personas, están mayoritariamente a favor de tipificar y sancionar la violencia digital y argumentan que la medida protege la vida íntima de las personas y representa un avance en la protección de derechos digitales. Presidenta, sí, como usted dijo, se recibió la indicación que se había anunciado por el Ejecutivo respecto del proyecto de ley que está en el primer punto sobre el aumento de participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Y finalmente, Presidenta, recordar que mañana martes a las 15 horas se pretende constituir la comisión mixta del proyecto de ley que modifica la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el caso que indica, iniciativa que fue rechazada en general por la Cámara de Diputados y por lo tanto hay que conformar la correspondiente comisión mixta. Nada más, Presidenta. En el orden de los factores, entonces partimos por el tema que dice relación con lo pendiente del proyecto que está por terminar su tramitación. Esto en solicitud del senador Sangüesa, se ha dado cumplimiento al compromiso que se hizo desde el ministerio. Si puede dar cuenta, Pilar, por favor. Así es, Presidenta, la indicación propone agregar, o sea, retira la indicación que fue aprobada en la sesión anterior, que establecía el texto del artículo segundo transitorio, y propone otra redacción que en todo caso tiene algunos agregados nuevos. Se mantiene casi toda la indicación que ya se había aprobado por la comisión. Presidenta, no sé si lo leo o el Ejecutivo hace la explicación de las novedades que trae esta indicación. Yo le pediría, por favor, al equipo que pudiera dar cuenta, porque claro, nosotros dimos lectura a otro texto en términos de que hicieron pequeñas modificaciones. Adelante. Gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar también a todas las senadoras y el senador, y también a la ministra subsecretaria de la Mujer. Tal como conversamos en la sesión anterior, la indicación que como Ejecutivo nosotros estamos presentando tiene tres ajustes al texto original. El primero es que agregamos un párrafo final que faculta al comité, por iniciativa ya sea de la presidencia del comité o por alguno de los integrantes, para poder solicitar la opinión de las materias que trata a instituciones, órganos de la administración del Estado y órganos autónomos con competencia en las materias que va a abordar, justamente para ver si es que en algún punto es necesario ir a buscar a expertos o expertas que puedan contribuir al trabajo de la comisión. Luego, la segunda modificación es que se agrega un párrafo final en el numeral 2,
justamente para poder darle la facultad a este comité de poder revisar si es que los registros actualmente existentes de directoras y directores están cumpliendo efectivamente con promover la participación y la visibilización de la mujer en estos espacios, para poder también comprometer recomendaciones en caso no estén cumpliendo de la mejor manera con el propósito dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Y luego se agrega un numeral 3 nuevo, que establece que el comité tiene que sesionar al menos 2 veces al año, que también era algo que habíamos discutido en la sesión anterior. Además de eso, que sería las modificaciones que nosotros presentamos a través de esta indicación, es que si le parece bien a la comisión, acá quizás la secretaria puede explicar un poquito mejor, es que cuando nosotros en el literal E, ponemos que tiene que el comité enviar reportes anuales a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado sobre el ejercicio de sus funciones. Quizás sería bueno poder especificar e individualizar que sea a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, porque acá queda de forma muy amplia. Pero si esto es, lo pongo a disposición de la comisión y de la Secretaría. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Primero decir que es prácticamente lo que acordamos, con excepción de este punto en términos de que tenga mayor dirección el informe y no quede solamente en la cuenta de la tabla, entonces de una comisión, porque eso va a terminar pasando, entonces a mí me parece bien, pero no sé si hay alguna observación respecto a ese cambio en particular. Sí, es 2 veces al año, es voluntad, o sea, es a honores, y el informe que en el fondo que va a permitir hacer seguimiento a esta comisión el día de mañana va a ser entregado 2 veces al año también a esta comisión. Eso es. Entonces pasamos a votación, señora secretaria. Y agregar una cosa, que ustedes tienen ahí un documento que tiene unas palabras en rojo. Eso está referido, sí, eso está referido al artículo 1º transitorio. La senadora Pascual le había parecido un poco extraña la forma de redactar, ¿cierto? Entonces ahí quedaría en el número 2, el primer cálculo a que se refiere el artículo 31 bis, etcétera, etcétera, se realizará en el mes de julio del 6º año, desde su entrada en vigencia. Y en lo que sigue, sin perjuicio de lo anterior, en el mes de julio del 3er año. O sea, queda más entendible. Sí, la secretaria aquí hizo un esfuerzo para dejar mejor redactado este punto que generó duda. Entonces la presidenta pone en votación la indicación que fue ingresada por el Ejecutivo. Senadora Pascual. En el entendido de que son los acuerdos que tomamos la semana pasada en materia de la discusión, yo apruebo esta indicación que modifica, digamos, el artículo 2º transitorio. La senadora Pascual vota a favor. Senador Sangüesa. Gracias, secretaria. Como lo manifesté en la sesión anterior, no estoy de acuerdo con la creación de este órgano. Creo que las atribuciones que tenemos en la CMF debiese entender a lograr lo que buscamos a través de este proyecto. Por lo tanto, mi voto es en contra. Senador Sangüesa vota en contra. Senadora Carvajal. Yo voto a favor, Presidenta. Vota a favor. Presidenta. Voto a favor, dejando constancia que efectivamente la redacción es tal cual la acordamos, con las mejoras mínimas, pero que ayudan a comprender un guarismo que es y un mes del año al que usted, la Secretaría hizo mención. Resultado de la votación: 3 votos a favor de la indicación y del cambio que se había mencionado antes en el primero transitorio. Perdón, en esta indicación, un voto en contra del senador Sangüesa. Y se entiende que se aprueba el cambio ese que estaba en rojo, Presidenta. Despachado entonces. Entonces entiendo que ya está todo ok. Hay un documento que llegó de la Unidad de Vinculación Ciudadana. No sé si hay algún informe de eso o solamente lo que usted mencionó, Pilar.
Presidenta, hay un documento. ¿Quiere que se lo hagamos llegar? Sí, Se lo sí, hacemos voy llegar. a pedirle a la Secretaría que lo haga llegar porque la cantidad de participantes no es menor, son 546 personas las que dieron opinión sobre el tema de la violencia digital. Yo creo que es un tema que no hemos podido abordar y que cada día es más complejo y ellos plantean que habría que penalizarlo, entonces le voy a pedir también al ministerio, le vamos a enviar una copia para que el ministerio también haga análisis de esto y en una de esas podemos en conjunto trabajar una iniciativa legal que empiece a generar ciertos límites. Ministra, le damos la palabra ahora para esto y Sí. también para la exposición que tiene que hacer. Muchas gracias, Presidenta. Solo por su intermedio a la comisión y agradezco a nombre del Ejecutivo el que hayamos podido avanzar en el mecanismo de participación de las mujeres en la sociedad anónima. Efectivamente, respecto a el boletín de violencia digital, em, nos gustaría poder conocer el contenido del documento que envía la Unidad de Participación Ciudadana. Tal como recordarán quienes vienen del periodo anterior de la comisión, estamos en fase de redacción de indicaciones. Em, a propósito, Presidenta, quisiera sugerir y proponer a la comisión, prontamente van a estar de visita en nuestro país las senadoras mexicanas autoras de la ley Olimpia, que es una iniciativa en ese país, en el mismo ámbito, en el de la violencia digital. Y quizás aprovechando la visita
centrarnos en los avances que hemos tenido respecto a la implementación, así como algunos de los desafíos que presenta esta. La siguiente, por favor. ¿Tú la estás poniendo? Ah, ya. Entonces, solo vamos de recuerdo, el enfoque integral que tienen los componentes de la ley tienen que ver con los títulos de prevención de la violencia de género, de medidas de articulación interinstitucional para su respuesta, de atención, protección y reparación ante la violencia de género y de acceso a la justicia para las mujeres y las víctimas de la violencia de género. En cuanto al carácter interinstitucional, este se encuentra consagrado a través de 3 mecanismos en 3 niveles distintos. En primer lugar, en lo que corresponde a la estrategia de transversalización de nuestro país, que ya está presente hace variados años. ¿Ah? Upa. Quedó corcheteado al revés. Sí, Perdón. perdón. Pasan los mejores ministerios. Perdón. Estado verde. Ah. Bueno, sí. Pucha, no están con números. Bueno, en cuanto desde el nivel de la gestión transversal, a través de los instrumentos que mandata en la Ley Orgánica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, está el Plan Nacional por Vidas Libres de Violencia. Un segundo mecanismo que fue consagrado en la ley y que ha sido trabajado como proyecto de tecnologías de la información desde el gobierno anterior, que es el Sistema Integrado de Información de la Violencia Basada en Género, y la Coordinación de Articulación Interinstitucional, que viene, una vez que se apruebe en Contraloría su reglamento, viene a reemplazar con atribuciones más claras el antiguo circuito intersectorial de femicidios. Ahí pueden ver los componentes de todas las instituciones que forman parte de estos distintos niveles de coordinación. Y al respecto, podemos comentar sobre los avances liderados desde el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. En primer lugar, respecto a la capacitación en la ley misma, actualmente el programa de formación en género ha armonizado sus contenidos en cuanto al módulo de violencia de género. Previamente tenía, por supuesto, las distintas normas del Código Penal y de la Ley 20.066, y se encuentra resumido en lo que tiene que ver con la Ley 21.675. Y en cuanto a las capacitaciones, hemos seguido con una estrategia de capacitación a actores críticos para la implementación, con funcionarios públicos del nivel central y local, de Carabineros de Chile y de la PDI, con un total de casi 1.900 asistentes desde la promulgación de la ley. En cuanto al título segundo, respecto a la prevención, las medidas de prevención que están en el plan vigente y que deben ser vueltas a refrendar una vez la Comisión de Articulación Interinstitucional pueda tener su primera sesión, tienen que ver principalmente también con la formación del personal educativo en la detección y primera acogida en denuncias de violencia de género, tanto para estudiantes como para también integrantes de la comunidad educativa, las acciones de capacitación a nivel nacional, el tratamiento de la violencia de género en medios de comunicación, la formación en trata de mujeres. Hoy es un contenido que también se encuentra integrado en el plan Prevenir del Servicio Civil, el trabajo junto a las juntas de vigilancia con enfoque de género, la sensibilización a autoridades locales y regionales y las campañas nacionales en colaboración con los COSOC. Como podremos recordar, las medidas del plan son al 2030. En cuanto al programa de prevención de las violencias de género, que tiene como objetivo desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que las organizaciones cuenten con herramientas para prevenir las violencias de género en sus comunidades, los componentes de sensibilización y formación e intervención en vínculos sociales preventivos se encuentran
reformuladas a la ley 21.675 y el 2024 tuvieron 554 organizaciones participantes. Me permito precisar que además se modificó en el proceso de reformulación ex ante el tope de edad que existía para los integrantes de las organizaciones participantes del programa, que llegaba a 29 años, lo que dejaba a la mayoría de las organizaciones comunitarias y barriales fuera. Y por lo tanto hemos podido ampliar hacia un rango mayor de, sobre todo, organizaciones de nivel vecinal. ¿Ah? Sí, ahora ya no tenemos el tope de edad. Respecto a la prevención y respecto a el ámbito de recopilación, análisis, intercambio de información y directrices de política pública con el objeto de poder tomar decisiones basadas en evidencia respecto a la violencia de género, se encuentran en el informe anual de femicidio. Se encuentran adaptando a las nuevas categorías la subcomisión de las estadísticas de género. Y para el segundo semestre del 2025 se lanzará el Observatorio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con respecto a los seguimientos de compromisos internacionales, tales como las recomendaciones de la Convención CEDAW y las publicaciones periódicas sobre género y violencia. Al respecto también, ya el año pasado, la más nueva publicación de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, antes conocida como ENVIF, amplió sus categorías, incluyendo nuevas consideraciones que están en la ley integral, como por ejemplo la violencia ginecobstétrica, la cual tuvo un resultado de bastante prevalencia entre las mujeres del país y se encuentra disponible en el Centro de Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Respecto a los vínculos de cooperación con organismos internacionales para la implementación de la ley, actualmente estamos bajo un programa de cooperación con la Unión Europea financiado por ese organismo para el desarrollo del reglamento de uso de datos y gobernanza de datos del sistema integrado de información sobre violencia de género, esto a partir de las instituciones que lo conforman. Hay organismos autónomos y hay datos sensibles que no solamente hay que mirar en relación a la nueva ley de protección de datos personales, sino también a lo que ya han avanzado otras regiones del mundo. En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, el rediseño del sistema de gestión de programas ya ha avanzado en un primer nivel, por ejemplo, permitiendo que todos los dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género pudieran superar la barrera de los datos del propio dispositivo y combinarlos con los de toda la oferta de Cernamec. Me permito explicar muy en concreto, hasta antes de esa actualización del sistema de gestión de programas rediseñada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, para que una mujer que se había trasladado de comuna, de residencia, pudiera tener a la vista las funcionarias de un centro de la mujer, por ejemplo, sus antecedentes de atención. No me refiero a los más privados que requieren patrocinio. Era necesaria una comunicación formal. No era un sistema interoperable, eso ya se encuentra funcionando con miras a la próxima actualización, que es la que viene a continuación. Y también con mucho apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, dimos los resultados hace poco públicamente, se ha reformulado el sistema de atención telemática, más conocido como el 1455, lo cual ha permitido optimizar las atenciones, desarrollar un sistema de seguimiento y en base a la optimización también de esos recursos, volver a atender 24/7. Y eso nos lleva al trabajo con el Banco Mundial, tal como fue destacado por el propio equipo del Banco Mundial en Chile durante la tramitación final del proyecto. Actualmente tenemos un préstamo por resultado, que es un componente del marco de cooperación de nuestro país con el Banco Mundial al alero de la protección social. Hemos buscado en la negociación con el Banco Mundial una comprensión amplia de la idea de protección social, incluyendo la violencia de género en ello, y eso nos permite que en la medida de que nuestro país como Estado cumpla con la implementación progresiva del sistema integrado de información sobre violencias de género,
de aquí al 2029, tal como lo señala la ley, va a poder contar con recursos para que esa implementación sea efectiva en el conjunto de las comunas, que son el 80% de los ejecutores de Cernamec, siguiendo una implementación progresiva y adaptable, similar a la que exitosamente ya recorrió nuestro país con un proyecto similar y también ambicioso como lo fue el de gestión social local en los municipios. Respecto al rediseño de la oferta del Cernamec para adaptarse no solamente a las objeciones técnicas y a las demandas ciudadanas, sino también a los requisitos que pone la ley integral, durante el 2024 el rediseño puso énfasis en la reorientación de las intervenciones para optimizar la gestión y la ejecución con miras a ese sistema integrado de gestión. Se ha reformulado en 2 niveles de atención, el de la atención inicial y la atención especializada. La definición se realiza según nivel de afectación, no según tipo de delito. En eso tiene un rol protagónico la aplicación de la pauta unificada de riesgo, porque entendemos que una mujer, aun cuando el delito pueda ser calificado, por ejemplo, como maltrato habitual, siendo quizás menos grave para nuestra legislación, puede tener un riesgo grave, de acuerdo a la evaluación de sus condiciones sociales y familiares. Esto nos ha llevado a que durante el año 2024 pudimos cumplir una meta que era esencial para el poder implementar esta ley, que es la apertura de centros de atención especializada. En algunos casos fueron reformulaciones de centros de nivel más complejo anteriores, como los centros de violencia sexual o CARI, pero también en otras regiones donde no existían centros de un nivel más complejo. Durante el año 2024, de más de 20 centros, cumpliendo la meta de al menos 1 por región, para que cada región tuviera su centro complejo de referencia, 143.000 atenciones en cuanto a orientación, 116.000 atenciones psicosociales a 56.671 usuarias de centros de la mujer, un 33% de esto en el ámbito de la respuesta inicial, es decir, los centros de la mujer, y 54.866 personas atendidas vía Fono 1455 y WhatsApp. Eso quiere decir el sistema de atención telemática que comentaba previamente. Quisiera detallar acá en particular lo que tiene que ver con las residencias transitorias, porque ha sido motivo de especial preocupación por parte de los parlamentarios y parlamentarias. Durante todo el año pasado tuvimos 813 mujeres en residencias transitorias cuyo requisito de ingreso tiene que ver con el riesgo grave, y en cuanto a las representaciones jurídicas se llegaron a 1.479 con 236 querellas presentadas, quintuplicándose en comparación con el año anterior. O sea, quiere decir que Cernamec presentó 5 veces más querellas y representó 5 veces más mujeres que el año anterior. Esto lo explicamos en gran medida en base a la optimización del sistema de gestión, pero también al haber dividido los niveles de atención en casos complejos y casos de atención inicial, porque muchas veces un caso más complejo desde la óptica penal o de atención psicosocial puede terminar por colapsar una dupla de atención inicial, como un centro de la mujer, pero puede ser mejor abordado por uno de los centros regionales. En cuanto a las medidas de articulación interinstitucional, en particular en la comisión que supera al CIF, o que lo lleva a una nueva etapa, que está detallada en el artículo 23, el reglamento, cumpliendo los plazos que fueron establecidos por esta comisión, se encuentra en trámite en la Contraloría General de la República. Define principios, objetivos, estructura y mecanismos de coordinación interinstitucional. La primera sesión se va a realizar 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial y va a tener un rol clave en la aprobación del Plan Nacional por el Derecho a las Vías Libres de Violencia de Género, es decir, vuelve a ratificar ese plan que ya ha sido trabajado largamente y que está vigente desde el año 2022. El reglamento de la Comisión de Articulación Interinstitucional, quiero
Destacar también que fue trabajado con contrapartes jurídicas de todas las instituciones que forman parte de la comisión, y eso incluye a los organismos autónomos constitucionalmente, en particular el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y queremos agradecer a las contrapartes institucionales nombradas por ambas instituciones, en particular a la ministra Gloriana Chevesic, y también a la contraparte institucional del Ministerio Público, la señora Ivonne. Ay, ya le iba a cambiar Sepúlveda, le iba a cambiar el apellido de nuevo. Como señalaba, el plan que ya está publicado desde el año pasado contiene más de 200 medidas como las que yo ya detallaba respecto a capacitación en particular, y el que es probablemente uno de los más ambiciosos de los planteamientos de la ley, y el que nos supone más desafíos interinstitucionales, más allá de lo estrictamente jurídico, sino en cuanto a coordinación y adaptación. El Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, detallado en el artículo 26. La hoja de ruta está diseñada para que inicie su operación el producto mínimo viable, como se conoce a la cantidad básica de variables de cada institución que entran a formar parte del sistema de gestión en el 2025, para finalizar el 2029 con la inclusión y tener, digamos, el funcionamiento pleno contemplado en la ley el 2030. Actualmente está en proceso de firma de convenios las instituciones participantes del sistema, por supuesto Cernamec, pero también el Registro Civil como base de información detallada de nuestro país, la Subsecretaría de Prevención del Delito, a propósito del sistema de atención a víctimas, el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a propósito de los componentes de protección social ya incluidos en el registro social de hogares, y el Ministerio Público. Además, el borrador del reglamento elaborado con la colaboración de la Unión Europea para la gobernanza y la protección de los datos que mencionaba previamente está pronto a ingresar a Contraloría, con una iteración que también ha contado con los aportes de cada una de las instituciones integrantes. Respecto al acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género, la ley estableció el ámbito de aplicación y competencia para las normas, y se establecen obligaciones generales, como en el artículo 30, la debida diligencia y la no victimización secundaria. Al respecto, los principales avances es que está por presentarse el reglamento de representación judicial, que, como podremos recordar, tiene que ver sobre todo. La principal novedad respecto de la legislación anterior tiene que ver con la capacidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de poder presentar querellas por femicidio frustrado, femicidio consumado y suicidio femicida, sin que necesariamente concurran los familiares o la víctima. Esto a propósito de problemas y obstáculos ya constatados en la práctica cuando las mujeres están en riesgo vital, cuando hay familiares en femicidios consumados que no tienen interés en la búsqueda de justicia, o también cuando es el caso de mujeres migrantes, sobre todo, huelga decir, en el caso de las mujeres venezolanas, con quienes actualmente no contamos con la cooperación para poder buscar la representación judicial a través de la red consular. Al mismo tiempo, para reforzar su oferta, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género inició el proceso de contratación de abogados regionales especializados a partir de la aprobación de la ley. Hay 6 profesionales ya contratados en marzo del 2025 a través de concurso, tal como lo estableció la ley, y hay actualmente 8, había que actualizar. Y el nuevo concurso para regiones restantes ya está publicado, y es un concurso público externo. ¿Es uno por región? Es uno por región, de Ya. acuerdo al informe financiero Ok, del... gracias. ¿Ah? Sí. Los cuales se suman al abogado coordinador de la línea de violencia extrema, como se conocía, que están asesorando en los centros de atención especializada y también supervisando las querellas de los restos de los dispositivos. En cuanto a los otros organismos del Estado que están trabajando en conjunto con el Ministerio, tal como señalaba en cuanto al Poder Judicial, la ministra Gloriana Chevesic fue designada como encargada de implementación en abril del 2024, antes de que pudiéramos tener la promulgación, pero en un acto de mucha proactividad.
de la Corte Suprema. Ya está conformado el equipo técnico interinstitucional que incluye a los gremios, las mesas técnicas, la Corporación de Administración del Poder Judicial, la División de Estudios de la Corte Suprema, los sistemas de tecnología de la información, que son fundamentales para este proceso. Han participado activamente de la coordinación para la redacción de los reglamentos y hemos tenido 8 reuniones oficiales interinstitucionales de alto nivel, así como también bastantes reuniones de los equipos encargados de cada componente. En particular, quiero detallar de lo que tiene que ver con el siguiente punto, que es el desarrollo informático para el Sistema Integrado de Información de Violencia de Género. Ahí una de las cosas que no serán titular, pero que para nosotras es muy importante desde la práctica y fue parte también de lo que se puede ver ya en el funcionamiento del Poder Judicial, son las nuevas materias de violencia de género en los sistemas de causas de familia, penal, civil y laboral, lo que permite también ver una continuidad respecto a estas causas y a los magistrados tener a la vista aquellas a la hora de evaluarlas y decidir. La incorporación de las audiencias de supervisión judicial y medidas cautelares específicas establecidas en la ley y el avance en la interconexión de sistemas entre sedes judiciales y el Ministerio Público que detallaré a continuación. En cuanto a difusión e información, que es una de las preocupaciones particulares de la Corte Suprema respecto a esto, ya se han realizado 16 jornadas, una por región, de difusión y seminarios sobre aplicación de la ley tanto en las sedes de familia como en la sede penal. En cuanto a la capacitación obligatoria a la judicatura, desde julio ya van 150 jueces y jueces capacitadas y ya se han realizado jornadas dirigidas a las cortes de apelaciones y a los tribunales con las distintas competencias con el objeto de discutir distintos ámbitos de aplicación e interpretación de la norma. Respecto al Ministerio Público, tal como señalaba la contraparte institucional, es la encargada de género del Ministerio Público, Ivonne Sepúlveda. El artículo 21 estableció la protección de los deberes de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. En esto había un trabajo del Ministerio Público de fortalecer los canales de atención, tanto presencial, pero también el call center y el portal web de Mi Fiscalía en línea, y la implementación del sistema de mensajes de texto para ir informando de la actualización de hitos del proceso penal a las víctimas. En cuanto a las obligaciones del Ministerio Público y el deber de conocimiento de los y los fiscales, ya está vigente el modelo de intervención inmediata BIF y bueno, el oficio del fiscal nacional que es previo a la ley. Está en desarrollo el modelo especial de atención y protección para mujeres víctimas y también la instrucción obligatoria de revisar las causas previas entre víctimas e imputados. El artículo 50 estableció la supervisión judicial en materias penales de las audiencias decretadas por, digamos, o sea, de las medidas cautelares, y la Fiscalía se encuentra asistiendo a estas nuevas audiencias que tienen que ver con las cautelares, suspensión condicional y también todas las medidas accesorias. Y en cuanto al artículo 51 y las nuevas reglas especiales en casos de violencia sexual, ya hay una minuta operativa elaborada por la Unidad de Género y distribuida a las fiscalías con un especial énfasis a las y los fiscales que tienen designadas estas causas en forma preferente, no exclusiva, pero sí preferente, y se ha realizado 18 jornadas de capacitación al 37% de la dotación nacional del Ministerio Público. Hay otras materias que tienen que ver con el plan comunicacional interno para continuar con la difusión de los contenidos de esta nueva ley, y esto en otras cosas que no serán noticias, pero que nos tienen muy contentos y que de hecho fue destacada por el fiscal nacional en su última cuenta pública, especialmente el desarrollo informático para la tramitación de denuncias, con mucho trabajo de los equipos de tecnologías de la información, tanto del Ministerio de la Mujer, pero sobre todo del Poder Judicial y del Ministerio Público, ha permitido que se ajuste el sistema para las nuevas causas de violencia intrafamiliar de medidas cautelarias
cautelares y de audiencia, perdón, lo que tenemos ya es el aplicativo con el uso del rol único de causas para causas derivadas desde tribunales de familia. Eso quiere decir que también están a la vista para el Ministerio Público ambas causas, las que vienen desde familia y las que vienen de penal, lo que definitivamente contribuye tanto a reducir la revictimización, porque no carga en la víctima ni en su representante el volver a informar con aquello que viene desde la otra sede, como también permite al organismo persecutor el poder tomar mejores decisiones respecto a la causa. También se está participando en las definiciones de primeras variables para incorporar al sistema integrado de información de violencia basada en género. En cuanto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se han desarrollado ya los protocolos internos acordes a la ley Carín, pero también las actividades de capacitación y difusión para prevenir la discriminación por razones de género. Aquí, efectivamente, en el último comité interministerial de prevención del delito y en coordinación con el subsecretario Collada a propósito del nuevo Ministerio de Seguridad, nos encontramos trabajando para que el reglamento del sistema de seguridad pública incorpore tanto la Comisión de Articulación Interinstitucional como los deberes especiales para el sistema de seguridad pública y penitenciaria establecidos en la ley 21.675 y que así no tengamos topes operativos a partir del reglamento. Así como también ya tenemos un acuerdo para que una vez pueda sesionar, 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial, la Comisión de Articulación Interinstitucional, podamos hacer la adaptación a sus integrantes del antiguo Ministerio del Interior al nuevo Ministerio de Seguridad. Respecto a los deberes establecidos para el Ministerio de Educación, en forma previa a la sesión de género, el proyecto Prevenir a Tiempo para la entrega de herramientas a equipos educativos para prevenir y abordar la violencia de género. Esto está a disposición en el CPIP. Está ya publicada la nota técnica para las comunidades educativas parvularias a propósito de violencia de género. Ya está publicado el decálogo para la prevención y abordaje de violencia de género en establecimientos educativos y hay que seguir avanzando en su difusión y capacitación a las comunidades. La cartilla de convivencia escolar con enfoque en violencia, acoso y ciberacoso. Está en desarrollo y con participación de los trabajadores y trabajadoras el protocolo para funcionarios víctimas de violencia basada en género. Esto es especialmente importante a propósito de la alta feminización del gremio, o sea, digamos, del ámbito de la educación y la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres, que durante el año 2024 ya avanzó a 1.465 funcionarios en género en materias generales y de aquellos 1.416 específicos respecto a violencia de género. Perdone, ministra, pero tengo una consulta y disculpe mi ignorancia porque esta ley tuvo una tramitación muy larga. ¿Qué pasa con los colegios particulares y subvencionados? ¿Están dentro de esto también? Así es, y es por eso que todas las materias son decálogos y más bien son instrumentos que son orientadores para que sean adaptados tanto a las normas de convivencia como también a los comités escolares, a la espera de que esto sea reforzado a través de la nueva ley de convivencia escolar, que va a venir a dar digamos, una adaptación más definitiva y acordada en un rango jurídico más alto. Pero están integrados también, por ejemplo, en la invitación a la capacitación, en la difusión, por ejemplo, a través del sistema SIGES de las direcciones de educación provincial. Y hay un curso especial en la plataforma de capacitación del Ministerio de Educación. En particular, es para todos los, como puede verse, están
Los avances en el Ministerio de Educación están sobre todo a nivel de tener a disposición de los equipos las orientaciones que les permiten cumplir con las obligaciones de la ley. Y en cuanto a atención, protección y reparación, ahí actualmente lo que se está haciendo es las acciones orientadas para fortalecer las competencias para la atención y derivación de violencia de género, tanto para integrantes de la comunidad educativa como para estudiantes, integrantes adultos como estudiantes, y en particular, a propósito de las normas respecto a educación no sexista, se encuentra en desarrollo la rúbrica para la adaptación de los planes de formación ciudadana para que tengan actualizado el enfoque respecto a violencia contra las mujeres a los contenidos de la ley 21.675 y que ahí sí puedan ser aplicados como contenido transversal de acuerdo a lo que establece la ley. Voy a pasar rapidito por el Ministerio del Trabajo, porque como se recordará de la tramitación, en paralelo se estaba discutiendo tanto el convenio 190 como la ley Carín y por lo tanto la norma de la 21.675 estableció los mismos criterios y normas generales de referencia y entonces la aplicación es más bien referida a la ley Carín. Y en particular aquí hay un ámbito que nos interesa abordar como un desafío de la implementación, que es que la ley integral estableció suspensión de pensión de sobrevivencia a personas condenadas o formalizadas. Actualmente estamos trabajando junto a la Subsecretaría de Previsión Social, pero esto, y podemos enviar una minuta detallada, tiene una dificultad técnica y jurídica que no es menor a propósito de con cargo a qué institución se informa la suspensión, en qué estado procesal y respecto a quiénes es un nudo que estamos buscando procesar interinstitucionalmente también con apoyo del Poder Judicial. Esta suspensión es respecto a personas condenadas o formalizadas por delitos sexuales y también por maltrato habitual. Y por lo tanto, a propósito de la parte de la norma que establece la formalización y el alto nivel de archivo provisional, hay una dificultad que es no menor, pero de todas formas los causantes son pocos. Estamos buscando una solución técnica con los organismos involucrados. Perdone que la Ujú. interrumpa, va a ser Sí. bien breve y lo puede responder después cuando terminemos, pero el tema de la ley Carín, que es Ujú. una ley que todavía está instalándose, me imagino que los tribunales, el Ministerio de Justicia trabajará periódicamente en en la revisión como una especie de mejora continua, porque esta es una ley bastante compleja. Yo Ujú. no la tramité yo particularmente acá, pero me acuerdo que eh, es como tan amplia que pudiera, no digo que es así, generar como confusiones respecto de cuándo podemos acogernos a ella o no. Entonces, si al final nos pueda contar un poco qué ha pasado con esto y si esto efectivamente ha tenido algún reclamo o finalmente está siendo aplicada de manera, digamos, sin problema. Al respecto, a modo general, y le pediría poder entregarle la palabra a la subsecretaria Claudia Donaire, pero a modo general, yo quisiera aprovechar de señalar que lo que se ha indicado respecto a impactos en la contratación femenina no es tal. Desde la vigencia de la ley, tampoco había un aumento en las desvinculaciones de mujeres, que son datos que tenemos disponibles gracias a los datos administrativos del sistema de relaciones laborales, así como también de previsión social y también a las herramientas estadísticas del el INE, que ahí en particular eh, hay un desafío que no es menor en el sistema público a partir de las instrucciones de Contraloría y los lineamientos del Servicio Civil, como también a propósito de la interpretación de la norma de los tribunales laborales. ¿Me permite, Presidenta, la subsecretaria?
por su intermedio, Presidenta, comentar. Hay dos ámbitos donde se necesita constantemente estar evaluando la aplicación de la ley Carín: el mundo público y el mundo privado. En el mundo privado, que monitorea la Dirección del Trabajo, de larga data establece anualmente el análisis de la cantidad de denuncias que reciben conforme a la ley Carín. La Dirección del Trabajo tiene un rol de evaluar todas las recomendaciones de los procesos de investigativos, tiene un rol. Por ende, con esta ley van a contar con toda la información de los procedimientos investigativos realizados en el mundo privado. Ya hay un informe este año que no se ha liberado porque está en análisis, que por lo general siempre tiene un desfase la entrega del producto, y en el caso del sector público, hasta ahora este rol de levantamiento de información lo realiza el Servicio Civil a partir de la aplicación de la resolución número 1, rectora en materia de gestión y desarrollo de personas del 2018. También levantan un reporte. Los otros sectores, sector autónomo de la Administración del Estado, delegado y otros poderes, finalmente están en una situación que no aborda la ley Carín, pero en general, por lo menos en la Corte Suprema desde hace un tiempo, desarrolla en la unidad de estudios análisis de cómo fallan los tribunales. Ya el último fue realizado hace 3 o 4 años por un destacado profesor de Derecho Laboral, y probablemente se va a hacer la línea, pero lo concreto es que hasta ahora el devenir de la ley Carín está en proceso, es temprano todavía para dar una mayor información respecto Muchas a su gracias. aplicación. Gracias. Continúo con Gendarmería de Chile. Aquí ya había bastante camino avanzado en trabajo conjunto a propósito de la vigencia de la ley de monitoreo telemático, sobre todo en cuanto a la aplicación de la pauta unificada de riesgo. En cuanto a las medidas generales de prevención, hubo 1.136 funcionarios que participaron en las capacitaciones, seminarios y jornadas. En 2025 se aprobó, a marzo de este año se aprobó ya la política y protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que era también una solicitud especial que nos había sido hecha a partir sobre todo de las mujeres que se desempeñan en la gendarmería. Se comprometieron en el programa de mejoramiento de gestión de género con sus notas metodológicas correspondientes, los estudios para visibilizar las condiciones diferenciales por género en la función de gendarmería, hubo un 24,14% de participación de mujeres usuarias de programas de reinserción laboral en una colocación final en empleo, y lo cual todavía es una meta bastante, o sea, digamos, es una cifra a mejorar. Estamos reforzando el ámbito de intermediación laboral en el trabajo de transversalización. En cuanto a la prevención, también se aprobaron en marzo pasado disposiciones para garantizar los derechos de las mujeres gestantes y niños lactantes bajo custodia. Esto fue el plan que lanzó el ministro Jaime Gajardo. Actualmente estamos en diseño del curso de género para la Escuela Institucional de Gendarmería, siguiendo el ejemplo que ya hemos podido avanzar exitosamente con la Escuela de Carabineros por años. En 2024, de acuerdo a lo dictaba la ley Carín, se aprobó el procedimiento de denuncia y sanción por violencia dentro de la misma gendarmería. Hubo una capacitación a 1.692 funcionarios y funcionarias. También, en cuanto al artículo 21 de la ley respecto a la atención, protección y reparación a víctimas, ya se encuentra a enero de este año instruido el procedimiento para los reclamos y denuncias de mujeres privadas de libertad en el marco del Plan de Mujeres de Gendarmería de Chile. Esto también fue un tema especial de preocupación de esta comisión a propósito del caso de Katy Hurtado. Ese plan ya se encuentra, ese procedimiento ya se encuentra incluido en el plan e instruido, y Gendarmería ya cuenta con un marco que instruye la obligación de primeras acciones respecto de hechos constitutivos de delitos ocurridos en los recintos a cargo de la institución, que también era una materia de especial preocupación de esta comisión. En cuanto a Carabineros, que es una de las instituciones prioritarias
para la implementación tanto de la Comisión de Articulación Interinstitucional como también de todo lo que tiene que ver con el sistema integrado de información de violencia basada en género. Durante el año 2024 tuvimos una capacitación a 6.916 funcionarios y funcionarias que incluyeron pauta de riesgo, violencia organizacional, protocolos ante mujeres indígenas y migrantes, entre otros. Un nuevo instructivo nacional de junio del 2024 sobre el procedimiento ante violencia intrafamiliar y violencia de género, con énfasis en la pauta unificada de riesgo, reforzando la importancia de esta última en los procedimientos. Se reiteró en este instructivo además la aplicación obligatoria de la PUIR y el protocolo de protección inmediata. Y actualmente también se está en el marco del avance de la cultura institucional de igualdad y no discriminación en procesos de sensibilización interna en acoso laboral y sexual, para lo cual también han tenido el apoyo del Ministerio. En cuanto a la dimensión más externa de Carabineros, en particular respecto a sus labores en seguridad, en cuanto a las obligaciones de protección y primeras diligencias de los artículos 21 y 31, se establecen las aplicaciones de medidas de protección inmediata y autónoma según el artículo 83 del Código Procesal Penal. También la entrega de información y acompañamiento a víctimas en cuanto a la toma de contactos, el seguimiento y la derivación al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Actualmente hay 100 salas de familia y 104 oficinas de violencia intrafamiliar habilitadas para atención prioritaria y diferenciada en el país, y actualmente Carabineros de Chile cuenta con un programa de certificación nacional de 40 horas en atención a mujeres y grupos vulnerables, dictado con apoyo del Ministerio de la Mujer, pero también de otros organismos. Y en octubre del 2024 certificamos a 110 funcionarios y funcionarias como encargados de estas salas de familia y oficinas de violencia intrafamiliar. En cuanto a la Policía de Investigaciones, hemos instalado desde marzo una mesa técnica para la implementación de la ley para preparar las propuestas para implementar la ley dentro de la labor de la PDI. Dentro de aquello nos parece que es clave el trabajo en cuanto a los canales para que las víctimas informen incumplimientos judiciales, revisar los protocolos de actuación en casos de violencia sexual. Esto también fue una materia de preocupación de esta corporación durante el trámite de la ley que aumenta la dotación de la PDI. Una parte de aquella dotación debiera ir, de acuerdo a lo discutido, hacia las brigadas de delitos sexuales, que se encuentran bastante exigidas. También estamos en trabajo junto a la PDI para que definan las variables de información que aportarán al sistema integrado de información sobre violencia de género. En cuanto a los avances ya concretados institucionalmente, se incorporó no solo declarativamente, digamos, en los titulares, sino también en acciones estratégicas el enfoque de género en el plan de desarrollo policial, y es un proceso que está en fase inicial, pero con una voluntad bastante clara de la institución para consolidar estos avances en equidad de género y derecho humano, tanto en el nivel interno como también en las variables integradas. No por último. La última institución, que es el Consejo Nacional de Televisión, si bien es un organismo autónomo, el CNTV ha incorporado los principios de la Ley 21.675 dentro de sus funciones. Tuvimos una larga discusión de esto durante la tramitación, con la especial preocupación de que la idea de la violencia simbólica no condujera de ninguna forma a alguna variable de control previo de contenidos o información, sino más bien a orientaciones y también mecanismos de reclamación. Así ya se amplió el concepto de correcto funcionamiento de los servicios de televisión, incluyendo contenido que evite estereotipos y violencia de género. El Consejo Nacional de Televisión ya entregó públicamente la información que responde a que más de 10.000 denuncias tramitadas tienen que ver con esta línea, y se ha incorporado la perspectiva de género entonces en los procesos de fiscalización. Se actualizó el 2024 la cartilla con recomendaciones al sector televisivo en cuanto a buenas prácticas contra la violencia de género y la igualdad y no discriminación. También se ha distinguido la producción de contenidos con enfoque de género. De hecho, una de las nominaciones del año pasado en nuestro país al Emmy
la única, es la vida de nosotras, que tiene que ver precisamente con esta línea de priorización de financiamiento, y la unidad de género del CNTV está impulsando la alfabetización mediática en cuanto a este ámbito, también lo que tiene que ver precisamente con el número de reclamaciones en cuanto a aquello. Por último, respecto a los equipos de trabajo, como señalaba, me acompaña Charlotte Pertier, quien fue seleccionada a través de concurso público como Coordinadora Nacional de la Respuesta Estatal a la Violencia de Género, y está en funciones desde el 13 de enero del 2025, tal como comprometimos. Ya se encuentran también los líderes de proyecto del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, que son una profesional en el Ministerio de la Mujer desde el 20 de noviembre del 2024 y otra en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Los líderes de desarrollo y tecnología del Sistema Integrado de Información de Violencia basada en Género, para el desarrollo técnico y correcto funcionamiento del sistema, así como también tomando los aprendizajes del sistema de atención telemática, asegurando que esos aprendizajes en tecnología queden al interior de la institución y no deban volver a formularse con el correr de los años, sino que sea un proceso de adaptación continua, y la provisión de los abogados regionales en las áreas de violencia de género. El resto son avances del Plan Nacional por el Derecho a una Vida Libre de Violencia de Género, pero en vista a la hora, Presidenta, yo finalizaría aquí la presentación, puesto que son cerca de 200 medidas solamente, avanzando a lo de principales desafíos. Aquí tenemos, tal como siempre fue detallado en la discusión, la necesaria articulación entre las múltiples instituciones es algo que sobrepasa la dictación de contrapartes técnicas nacionales. Y en particular tiene que ver con las instituciones clave: el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, PDI y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El principal desafío del Sistema Integrado de Información es la interpretación común de los datos y la información a proveer por cada una de las instituciones. Por ejemplo, pese a que fue parte de la redacción de las indicaciones y fue parte de la discusión, también el Ministerio Público, hemos tenido un debate en el marco, por supuesto, de su autonomía respecto a su calidad, si es solo usuario del sistema integrado o es también proveedor de determinados datos. Y por lo tanto, aquí tenemos riesgos que es importante advertir para nosotras como Ejecutivo a propósito de que esto es un proyecto que no solamente ha sido comprometido a nivel internacional con el Banco Mundial, sino que también, a nuestra opinión, es una oportunidad de dar un giro y pasar a una nueva etapa en la respuesta estatal ante la violencia de género. Los riesgos de que no podamos concretar correctamente esta coordinación interinstitucional mandatada por la ley son la duplicación de funciones, la falta de comunicación, de conocimiento y de la interpretación normativa. Todas cuestiones que ya fueron observadas por la Contraloría General de la República como obstáculos serios a subsanar a propósito de su auditoría coordinada a la respuesta estatal ante la violencia de género durante la pandemia, sino que también es un riesgo de no cumplir con el principal mandato de esta ley, que es responder ante la demanda de la ciudadanía por una respuesta efectiva ante la violencia de género, respondiendo también a la valentía que crecientemente han ido teniendo las mujeres, rompiendo brechas de generación en generación para denunciarla. La última encuesta de violencia contra las mujeres, ex-ENVIF, de acuerdo a un análisis que realizó la Universidad Católica del Maule, nos muestra que cerca del 30% de los motivos declarados para no denunciar está en nosotros como Estado. Y precisamente tienen que ver con esos riesgos que observamos: duplicación de funciones, falta de comunicación, conocimiento e interpretación normativa, que por lo tanto se traducen en revictimización, decisiones que no están fundamentadas en riesgo, una mala atención y por lo tanto resistencias también de las propias mujeres a acudir a los canales institucionales. Y por lo tanto queremos recalcar que aquí no basta con una
institución o un gobierno, sino que este cambio requiere voluntad política e institucional sostenida. Y para eso se requiere que esa voluntad se exprese en la gestión del cambio en todos los niveles de la administración, dentro del aparato estatal, en sus distintos poderes, la cultura organizacional, los espacios de diálogo para abordar estas diferencias y estas dificultades, y sobre todo de los liderazgos comprometidos para poder acompañar e impulsar este proceso y poder estar a la altura de las expectativas que ha despertado legítimamente la promulgación de esta ley. Eso es en lo que hemos estado como Ministerio, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer su exposición y de una u otra manera yo me alegro que las cosas están avanzando. Yo le voy a dar la palabra a todos los senadores para que consulten. Yo solo esta pregunta, que la puede responder después cuando respondan todos, que dice relación con los indicadores como de impacto, ¿no? O sea, nadie pretende que de un día para otro esto es un proceso de largo aliento. Además hay un cambio cultural que no solamente tiene que ver con el sector público, sino que con la sociedad chilena que no es menor. Y que parte, en mi opinión, hay un aspecto ahí que me parece muy interesante, que es la educación, porque creo que, y por eso yo pregunté si esto también implicaba a los colegios subvencionados y privados, porque yo creo que el problema hay que abordarlo desde la infancia para que estas cosas cambien, ¿no? Y en ese sentido es que cuando se definió la ley, cuando se escribió la ley, se promulgó, no me recuerdo si hay o se van a elaborar desde el Ministerio de la Mujer los indicadores de impacto anuales que vayan conduciendo, no solamente el nivel de fallecimiento, que sería lo más básico y lo más terrible por un lado, pero hay muchos otros factores como el número de denuncias y otras situaciones que hoy día den a entender que algo está cambiando. O sea, es una cosa que no la vamos a definir hoy día, pero probablemente ustedes ya la tienen definida. ¿Cómo vamos a ir evaluando que esto efectivamente se está instalando en la ciudadanía y en el comportamiento de cada una de las personas? Porque yo daré algunos ejemplos, digamos, en otros ámbitos del trabajo, que muchas veces uno eh, pudiera en alguna oficina, institución privada incluso, tener señales de maltrato complejo y no sé si está todo el mundo preparado en el ámbito privado para conducir eso de buena manera. Y muchas veces los resultados son muy difíciles porque justamente se va a instalar mucho en lo privado, o sea, en lo público esto. Yo creo que esto va a ir funcionando. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones ocurren en el sector privado, en el trabajo? Hay ciertos indicadores que claramente la persona o la jefatura puede advertir a sus compañeros de trabajo, pero finalmente la forma de conducir una situación como esta es muy delicada. Entonces, em, que es un mundo enorme, o sea, que es enorme. O sea, efectivamente el sector público tiene su número que no es menor, pero el sector privado es gigantesco. ¿Cómo abordamos eso? Ese es un cambio que va a demorar muchísimo más. Nadie va a ir, digamos, a una oficina probablemente a decir que observa ciertas condiciones que pudieran generar una situación más grave. Le doy la palabra a los senadoras y senador que y la bienvenida y la palabra a la senadora Paulina, que explicamos de inicio, Paulina, que tú estabas con tu comisión de Constitución. Adelante, Paulina. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por lo menos ya despachamos ese proyecto que teníamos en esa mixta Sí, increíblemente. Así que ahí hay una buena noticia de notario y creo que después de tanto tiempo, la verdad es que se necesitaba esa modificación al sistema registral y notarial y evidentemente como cualquier proyecto después ya cada uno verá cómo vota en la sala. Presidenta, quise tomar la palabra porque a propósito de con lo que conversaba el otro día con un grupo de estudiantes de un magíster, que estaban muy interesados en saber la discusión de la ley Karin y efectivamente cómo se estaba produciendo hoy día su ejecución, revisábamos y lo quiero decir de esta manera, que lamentablemente hay un solo fallo, por lo tanto recién ha podido, y a propósito de lo que decía la subsecretaria por su intermedio, Presidenta, y por lo tanto de una u otra forma la conclusión era la ley Karin ha servido para primero capacitar, para que todos sepan en un entorno laboral cómo prevenir,
qué hacer al momento de enfrentar alguno, voy a decir así a modo general, algún hecho de acoso, algún acoso, y luego saber también a qué sanciones arriesga. Pero más allá de la capacitación, de la formación, del tomar conocimiento de la norma, lo que se concluía, insisto, y yo sinceramente lo comparto, por eso lo quiero traer acá a esta instancia, es que judicialmente y por lo tanto las sanciones todavía falta mucho para que se puedan aplicar. Y creo que es importante recalcar que evidentemente estas cosas no se logran de un día para otro, muchas cosas a veces incluso requieren de cambios culturales, ¿no? Y del atreverse, y para que alguien se atreva tiene que tener cierta protección o resguardo, pero creo que allí deberíamos poner el foco para que, así como se instaló ya de buena manera, y bueno, y evidentemente sin perjuicio que quedó establecido en la ley como una obligación, pero de que los empleadores, ¿cierto?, capaciten y se capaciten. También creo que es importante avanzar en esto en el propio Poder Judicial. Yo creo que eso hay que hacerlo, dado que es allí donde al menos veo una falencia desde el punto de vista de la ejecución. Y también a propósito de lo que nos convoca el avance y la implementación propiamente tal de la 21.675, creo que todavía en los servicios, voy a decir los públicos, me refiero tanto los programas que se ejecutan a nivel comunal en las municipalidades, o por ejemplo cuando uno ve fondos que los gobiernos regionales destinan para determinados programas, y obviamente también lo que le corresponde al Ejecutivo con los diferentes organismos, creo que aún falta proteger. O sea, siento que vamos avanzando evidentemente en la norma, pero todavía que duda cabe que si uno hiciera una encuesta o un focus group o le preguntara directamente a mujeres que obviamente han sido violentadas, no estoy hablando a modo de prevención, que han sido violentadas, todavía sienten que las medidas cautelares, para que nos entendamos, ¿cierto?, las que eventualmente la están protegiendo para que no se acerquen a ella como víctima, o para que el día de mañana una persona que incluso fue más allá de ella y a sus hijos o hijas no tampoco se acerque a ellos, los pueda violentar. Eso yo creo que todavía falta mucho y que va mucho más allá de la norma presidenta. Por eso creo que ahí tenemos un desafío de que no solamente tengamos norma clara, sino que efectivamente en la práctica, y por eso valoro el que estemos conociendo de los avances en la implementación de la ley, protejamos a aquellas que ya son víctimas, que ya sufrieron violencia, para que lógicamente no solamente no se atente contra su vida, sino que no se les atente contra ellas nuevamente. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Hay alguien más de...? Sí, senadora Pascual. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a la subsecretaria, a todos y todas quienes la acompañan, a todos los asesores y asesoras nuestras también. No, yo quería agradecer la exposición, solo quería consultar varias cosas que van con respecto a las distintas instituciones que están en este compromiso también de planes nacionales contra la violencia, digamos, que se plantean a través de la legislación. Es si tenemos capacitación propiamente tal, como una actividad que yo al menos, un proceso más estructurado que a un conversatorio versus una jornada de sensibilización. Entonces, si pudiéramos tener desagregado, digamos, por institución, y también em, cuando se reporta a los funcionarios en el Ministerio Público, en el Ministerio del Interior, en el Mineduc, en Gendarmería, etcétera, etcétera, el tipo de funcionarios. Como lo digo porque efectivamente de repente podemos estar atacando o solo la base de la institución, o al revés, no lo creo que sean los más dispuestos a ser capacitados, pero solo la cabeza, digamos. En fin, yo creo que sería bueno tener ese tipo de desagregados, creo que siempre son muy interesantes de analizar, puesto que la ley es un gran anhelo para muchas y muchos de nosotros, pero no es la primera vez que se hace capacitación en género en el Estado. Entonces, y son varios gobiernos quienes la han realizado. Entonces, por lo mismo, para saber cuánto avanzamos, precisamente a propósito de lo último que planteó la ministra, que es uno de los desafíos más complejos, no solo en la transformación cultural de la sociedad, sino que es la transformación de la cultura organizacional del Estado, que pueda acoger la perspectiva de género y por ende, por así decirlo,
ir previniendo para erradicar la violencia de género que también se da en la cultura organizacional, ¿no? Yo creo que no solo con respecto a sus propios funcionarios, que esa es una dimensión, pero que por sobre todo tenga un cambio en la cultura organizacional para poder atender a las mujeres en Chile y a la población en general. Digo esto y lo voy a preguntar, o sea, lo voy a graficar específicamente con el caso de Carabineros. ¿A quiénes esos 6.000 funcionarios que, alrededor de 6.000 dice la cifra, un poquito más, que son capacitados, son más allá de la DIPROFAM, están en retenes, en comisarías, a lo largo, por ejemplo, de todos nuestros espacios rurales? Lo quiero decir porque no es lo mismo cuando un funcionario acoge una denuncia de violencia intrafamiliar o de violencia de género a cuando la mira con cara de arréglese a la buena, no me haga perder el tiempo. Y perdón por lo que estoy diciendo, pero este comentario es mucho más frecuente de lo que uno cree en espacios más alejados, digamos, de la sensibilización constante en estas materias, ¿no? Entonces quiero saber eso y finalmente dos comentarios. También si pudiera en algún momento, si no es hoy día, en otro momento, digamos, la ministra poder... con respecto al Consejo Nacional de Televisión, a mí me parece bien las acciones que están en el programa, sin embargo, tengo mi inquietud en materia de la efectiva del cambio también en la metodología que los canales abordan estas temáticas. Un espacio que se buscó durante mucho tiempo es que primero, obviamente, las noticias de violencia de género y sobre todo las que se conocían primeramente por violencia intrafamiliar y vinculadas a femicidio, pudieran difundir esto no como crimen pasional, sino que como correspondía y a su vez con la wincha debajo llamando a la denuncia con el teléfono, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso cuando se adopta, pareciera que todo el resto de la parrilla programática no lo adopta. No sé si me... Entonces, como ese cambio, ¿cómo se puede ir fiscalizando desde el Consejo Nacional de Televisión, entendiendo que es un organismo autónomo, que no tiene las mismas facultades que el Estado? Pero lo digo porque a propósito de la preocupación que manifestaba la presidenta de la comisión al inicio de esta comisión con respecto a los discursos de odio, y yo lo quiero graficar también con respecto a la violencia política de género que se está viendo en algunos programas de televisión. Responsablemente quiero decir, aquí el programa Sin Filtro no está ayudando en esa materia. O sea, si hay una mujer panelista que es contraria a ciertas visiones, está siendo de verdad violentada políticamente de forma, o sea, por ser mujer más grave. O sea, yo quiero decir que un panelista le pregunte a otra panelista si fuiste violada cuando estamos hablando de violencia de género en un programa de televisión, no son las formas en ningún país. Entonces, a eso me refiero. ¿Hay alguna posibilidad? Porque eso después usted lo puede traducir en otras situaciones en las cuales van a interpelar a otra mujer con respecto a otros temas que finalmente sí pueden estar revictimizando o pueden estar generando otros discursos de odio. Entonces, yo quiero plantearlo. Y finalmente, es una disquisición muy personal, disculpe ministra, pero yo me quedé con una reflexión de la experiencia que tuve en el Ministerio, en el CERNAMEC también, en el CERNAM, digamos, anterior, y es la ductibilidad que tienen que tener los dispositivos de prevención y atención de violencia, precisamente para todas las realidades, y me imagino que usted lo conoce y lo sabe mejor que yo también. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ojalá las casas de acogida, y esto es bien contradictorio para algunas, pero ojalá las casas de acogida estuvieran siempre vacías y no por eso dejar de tenerlas, ¿no? Porque esa sería la mejor de las políticas, que estuvieran siempre vacías. Pero me llama la atención que habiendo aumento de población, en algunos segmentos también aumento de violencia de género, no en todos, de la población, las cifras se mantienen relativamente iguales en materia de la ocupación de las casas de acogida. Quiero en todo caso además valorar lo que implica el aumento de la atención de la violencia sexual en materia de esas casas, etcétera. Pero precisamente al Estado chileno le cuesta
no solo en este tema, pero le cuesta dimensionar dispositivos diferentes para realidades distintas, independiente que el paraguas común sea la protección en materia de violencia, ¿no? O sea, no es lo mismo una casa de acogida en un sector rural que en un sector altamente urbano y condensado, no es lo mismo que con X cantidad de población que sin esa población, que con mujeres que puedan tener o no puedan tener consumo problemático de alcohol o drogas, que mujeres que puedan estar siendo víctimas de esta violencia porque están inmersas en una vida más cercana al narcotráfico o al crimen organizado, donde también se da la violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, a esas ductibilidades me refiero yo, que creo que son muy complejas. Eso, Presidenta. Ministra, perdón, antes de darle la palabra a los dos senadores que faltan, y dado que ya son las 4:06 y que las respuestas no pueden ser tan rápidas, que no son menores, lo que vamos a hacer es darle la palabra a ellos y si lo parece bien, en la próxima comisión partimos con las respuestas respecto de lo que cada uno de los senadores ha planteado y informarles que ya hemos acordado que el miércoles nos reuniremos con la ministra para poder hacer una presentación a ustedes de cómo continuamos con la Comisión de Mujeres en las próximas sesiones. Le damos la palabra primero a la senadora Carvajal y luego al senador Gustavo Sangüesa. Gracias. Gracias, Presidenta. Trataré de ser muy breve por la hora, agradecer las presentaciones, saludar a la ministra, a las representantes también, por cierto, del Ministerio. Y en particular a subsecretaria, lo he dicho la semana pasada, mi gratitud, ella estuvo en la región de Ñuble a propósito de la inauguración de este centro de apoyo a las mujeres, así que muchas gracias porque además se reunió con un grupo de mujeres importante para nuestra región, como son las manipuladoras de alimentos, y eso quería agradecérselo también a la subsecretaria Claudia Donaire. Dicho esto, ministra, yo me quedo pensando a propósito de lo que se mencionaba, porque la coordinación interministerial, interinstitucional es sumamente importante. Y creo que ahí debe haber un lenguaje común. Uno podría, si no, estar súper consciente de que habiendo una política en materia de género tan fuerte como la que ha impulsado el presidente Boric, donde han habido cambios muy relevantes, y yo no voy a detenerme en detallar, pero los sabemos, ha habido un impulso que ha sido constante, también a la persona de la ministra, y creo que a veces uno siente que las carteras ministeriales van por caminos distintos o con un paso distinto al que uno quisiera. El esfuerzo es grande, pero también los resultados tienen que ser medibles. Y en ese contexto, he tenido ocasión de hablarlo con la ministra muchas veces sobre el tema regional y las reparticiones regionales, donde a veces esta voz es más silente de lo que uno quisiera, sobre todo con las altas cifras como ustedes señalan. Regiones rurales como la que a mí me toca representar, es muy duro esta realidad. Y a veces uno siente que habla un lenguaje como que es solo temporal a propósito del 8 de marzo, y ahí como que viene silenciándose. Es cosa de mirar y hacer seguimientos también en las redes sociales de las propias carteras, cómo estos temas no están siendo reflejo de lo que ocurre en regiones, y yo ahí hago el punto. Y solo me detengo porque creo que se hace necesario siempre revisar las normas. La ley Carin ha sido una ley súper importante, pero también se ha prestado muchas veces para interpretaciones que dejan un manto de duda que trae por añadidura que las leyes en favor de la protección de las mujeres sean muchas veces también desvirtuadas. Y creo que ahí hay un punto de alerta del cual no nos podemos nosotros quedar callados, ni tampoco quedar de cierta manera siendo abordada por estos tipos de prejuicios. Y para no generalizar, solo un dato que a mí me gustaría conocer de la ministra. En lo que dice relación, y lo voy a poner como titular, la incubación de la violencia en general, de la falta de mirada y de la educación en la diversidad y el respeto a la diversidad también. Lo señalo. Y voy al punto. En materia educativa, yo echo de menos, ministra, que a temprana edad nosotros detectemos cuando hay lenguaje machista, cuando hay de pronto también condiciones que atañen, no por la condición de los niños son personas que merecen derechos y por supuesto que también merecen ser educados sobre la diversidad. Y a veces los planes, los programas, el silencio también respecto a cómo se va generando, incubando la violencia, no nos puede dejar indiferentes. Mi pregunta en concreto, en términos educativos, ¿qué estamos haciendo en seguimiento? ¿Qué estamos haciendo para frenar y para detectar también esta cultura
machista que lamentablemente sigue muy presente, que atañe no solo los ámbitos cotidianos, también la política, donde a veces nada se dice, y creo que es importante también tener esa referencia desde lo educativo. Gracias, presidente. Senador Sangüesa, y con eso damos por finalizado porque son hartas las preguntas. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, agradecerle la presentación a la ministra y su equipo. Sin duda, cuando trabajamos este proyecto de ley sabíamos que era un proyecto ambicioso, difícil de implementar. Y yo quisiera, la ministra en su presentación da varias cifras, pero lo que no me queda claro a mí es qué dimensión es del universo. O sea, cada una de esas cifras es parte de un total, ¿ya? Entonces, cuando me dice, se ha capacitado tantas personas de cierta institución, o sea, ¿cuánto nos falta? Y eso, me gustaría que si en la próxima sesión pudiese indicarnos, en el fondo, cuánto nos falta para poder decir que esta ley está en régimen, ¿ya? Para poder recién desde ahí ir midiendo cuáles son los efectos que ha tenido y poder irla evaluando, porque evaluar hoy día la ley, vamos a ver cuánto hemos avanzado en tratar de implementarla, pero no en los efectos que tiene, que es lo que buscamos, que efectivamente la violencia disminuya hacia las mujeres. Y en ese sentido, sería bueno saber cuánto de este total hemos logrado avanzar, cuánto nos queda y dónde tenemos que hacer los mayores énfasis para que efectivamente el objetivo de la ley, que es tener una vida libre de violencia en las mujeres, podamos cumplirlo. Las preguntas están hechas, ya veo que está aplicadamente tomando nota de todo, subsecretario, y se lo agradecemos porque aquí se mezclaron varios temas, este no es un tema menor, es complejo y es bueno poder hacer un análisis, poder tener la película un poco más clara. La senadora Paulina Núñez quiere hacer una solicitud. Es un paréntesis en realidad, ahí mejor para que la ministra siga ordenando, pero lo que pasa es que hay el señor Fernando Segers, que es médico y que ha venido, la verdad es que yo creo que le ha dedicado su vida a los temas de fertilidad. Quiere ver, va a mandarlo formalmente a la comisión en todo caso, presidenta, pero la posibilidad de que sea escuchado con una especie de anteproyecto, proyecto, en fin, que han venido trabajando de manera bien transversal también desde la academia y todos ellos. Entonces yo le conté que obviamente no tenemos primero proyecto que nosotras hayamos ingresado nosotros y tampoco hay algo del Ejecutivo, pero sí me parece bueno, a modo de al menos instalar el tema y que nos venga a explicar qué es lo que eventualmente se requeriría legislar, darle un espacio en la comisión para que venga a explicar de qué se tratan estos cambios eventualmente de la ley e incluso aprovechando que está la ministra, sería bueno que en esa comisión que podamos acordar, que lo escuchemos, poder también invitarla para que esté presente, porque obviamente es el Ejecutivo el que está presente, pero insisto, a modo no de ingresar nada ni de discutir algún proyecto, sino que de tener claridad de qué es lo que está revisando y estudiando al menos desde la academia, los que llevan años dedicados a este tema. ¿Le parece ahí cuando haya Me algún espacio? parece bien porque igual vamos a utilizar una parte de la comisión del horario en las respuestas que no es menor, de tal manera que incluso si hay, senadora, otro investigador que pudiera también venir, o alguno de los senadores si O tiene... de hecho, hay un gremio que es la Sociedad Nacional de Medicina Reproductiva. Ahí podríamos invitar a su presidente, por ejemplo. Que me parece bien instalar el tema, porque además nosotras, vuelvo a reiterar, nos vamos a reunir el miércoles para ver cuáles son las prioridades del Ejecutivo respecto a las tramitaciones de proyectos de ley este periodo, pero entonces ya estaríamos clarísimos con lo que trataríamos la próxima semana, el tema de medicina reproductiva y las respuestas que son muchísimas, las respuestas a este informe que fue muy claro, muy preciso, pero que también a mí me queda la conclusión de que esto es un proceso lento, un proceso complejo, que no puede parar, que de alguna manera van a pasar varios años para que vayamos viendo resultados, porque tienen que ver con cambios de conducta y esas cosas nunca han sido tan simples, cambio cultural que no es fácil. Así que, ministra, por favor. Esto sí es breve. No. Nos comprometemos a poder traer la información más detallada respecto a las consultas, tanto de línea base de capacitación, detalle respecto a los estamentos involucrados,
audiencia y los programas de prevención. Pero a propósito de lo que señalaba iba a decir, la senadora Pascual, yo quisiera desde el Ejecutivo solidarizar con la presidenta de la comisión, porque a propósito de lo que se señalaba, creo que la violencia política de género que se ha desatado a propósito de su decisión de suscribir el acuerdo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento tiene tintes misóginos, sobre todo en el ataque digital, con lo cual yo, al menos como ministra de la Mujer, no podía permanecer sin señalarle nuestra solidaridad como ministerio y también nuestra disposición para trabajar precisamente por la persistencia de esos ataques. Se lo agradezco porque esto sí que es inesperado, no me imaginaba que íbamos a tocar este tema. Se lo agradezco muchísimo, he recibido mucha solidaridad de todos los colegas, de todos los ámbitos políticos, y la verdad es que creo que no es por victimizarnos, pero pienso que quizás hubiera sido otra la situación si hubiera sido hombre. Pero también quizás, y perdón porque Gustavo es la excepción en esta mesa, que las mujeres concebimos las cosas con mucha más pasión, yo creo, y más compromiso, y en eso a veces nos jugamos todo o nada. Entonces, yo creo que no soy la única mujer que frente a un desafío como este hubiera tomado exactamente la misma decisión. Así que muchísimas gracias y sin más que tratar, se cierra la comisión.